Bueno, buenas noches. Iniciamos la grabación el día de hoy en nuestra clase de Contabilidad y Presupuesto Público 2. Voy a compartir. Ahí estoy compartiendo. ¿Están viendo la pantalla? Y acá los de Teams. Sí, estamos viendo la pantalla. Ahora sí. Vamos a desarrollar este ejercicio. Ya lo teníamos, quedamos por el punto de la AUI, ¿cierto? Ya alguna duda sobre ese tema. El AUI ya saben que es el mínimo tributariamente, es el 10% sobre el AUI que se cobra, y sobre todos los impuestos se van a cobrar sobre ese, todas las retenciones. Hasta ahí quedamos la semana pasada, ¿cierto? ¿Algo que preguntar? ¿No entendieron para avanzar? ¿Bien todo? Sí, bien, seguimos entonces. Si tienen algo que preguntar, por favor, viene que esto estamos aquí. Saben que es virtualidad, pero se trata de que lo más posible todos entiendan. Casi como si estuviéramos en el tablero. Lo único que no estamos físicamente, pero se trata de que este Excel y este es el tablero que ustedes. E igual, a mí parece que rinde más. Uno en el tablero demora más. Ya en Excel los cálculos, la clase rinde más proyectándolo. Y mientras usted hace un cuadro, copia, borra, pierde un tiempo valioso ahí que lo puede aprovechar adelantando otro tema o profundizando más en un tema. Como en este caso, nosotros estamos profundizando aquí en este caso de la aplicación correcta de las retenciones. Listo, entonces tenemos ya lo de la UI, ya superamos, porque era que mínimo es el 10%, el cálculo. Vamos a este tema entonces, otro evento. Y así vamos a hacer o el último evento, los últimos 3 eventos que vamos a realizar entre todos, verificando fórmulas y eso. Tenemos este evento que es servicios profesionales. Esos servicios profesionales son aquellos donde el factor prima y factor intelectual. A veces confundimos prestaciones de servicios, hay prestaciones de servicios profesionales y prestación de servicios. La diferencia es que en la prestación de servicios profesionales prima el factor intelectual. Siempre el factor intelectual, y se aplicará entonces con base a esa retención, con base a esos honorarios que devenga esa persona por primar el factor intelectual. Entonces, un ejemplo de eso es, se busca un ingeniero de sistema, yo lo pongo así, para que le configure el software y le monte un programa de contabilidad. El ingeniero lo toma, lo monta y montó su software. Eso es un factor intelectual. Pero también necesita que alguien le haga, le amplíe las memorias, le amplíe la tarjeta de video. Busca una persona que puede ser que sea mismo, puede ser otro ingeniero de sistema o el mismo, y se dedica a instalar la board y eso como algo, un mantenimiento. Entonces dice, pero es que tiene que tener conocimientos, sí, pero no son conocimientos tan avanzados, o sea, un técnicos. O le hace una limpieza al computador, ahí sería, eso sí es mantenimiento. Entonces la retención ahí sería por servicios, mantenimiento y no por honorarios, prestación de servicios. Y no quiere decir que sean profesionales. Mire el típico caso, busca el mismo, viene un niño de 12 años, un niño de 12 años, pero es súper brillante, inteligente, y le dice, mire, tengo este problema, el niño va, monta el software, lo configura perfectamente, ahí primo el factor intelectual.
aunque el niño no tenga la edad, no tenga conocimientos avanzados, no haya ido a la universidad. Primo factor intelectual y se le aplica entonces honorario factor intelectual. Aquí en este caso, en nuestro caso, tenemos entonces la prestación de servicios profesionales para un contador tributarista. La entidad le hace un contrato por 83.300.000 para cobrar mensualmente, valores mensuales, 8.330.000. Este señor, viendo la información, aquí, por ejemplo, vamos se nos fue acá, actualizarle la información. Aquí le cambiamos, es un señor, llamémoslo cualquiera, Juan López. Y claro, su NIT va a ser diferente, 92, 541, 789, un ejemplo. Listo. Nos dice, pero el señor, miren la cantidad, a pesar de ser persona natural, es persona natural, también es régimen común, o sea que ya está facturando IVA y tiene que cumplir con requisitos formales de facturar IVA y pedir factura, a pesar de que es una persona natural. Vea que es Juan López. Persona natural responsable del IVA. ¿Es declarante? Sí. Con estos topes, nada más con este contrato ya lo convierte en declarante. Los topes más de 50 millones es declarante. Es declarante, tiene una retención del 7 por 1000 en ICA, importante. Ahora miramos la fórmula, si hay que corregirla, se corrigen. Y nos dice que el contrato es 83.300.000. El valor de la primera acta es de un mes, o sea que ingresa una factura por 8.330.000. No tiene anticipo, tanto el anticipo es cero. No hay amortización de anticipo. Ya sabemos que es régimen común declarante. Buscamos entonces la información de la ejecución del contrato. Tiene un saldo por ejecutar de 83.300.000. Esta acta parcial de 8.330.000 y le queda por ejecutar 74.970.000, que es la resta de 83 menos los 83.300.000 menos los 8.330.000 de valor que es esta acta. Mire que lo que vamos ejecutando aquí es las actas, el valor que nos digan las actas. Anticipo no tiene. Listo, él nos facturó 7 millones, valor bruto, más un IVA de 19% de 1.330.000. Ese es el IVA del 19%, para un total de 8.330.000, que es lo que nos está facturando aquí. 8.330.000. Listo, ya tenemos la información, nos facturó, ya sabemos que como es responsable nos está facturando 7 millones. Y que tiene un IVA de 1.330.000, para un total de 8.330.000. Entonces empezamos a hacer el análisis. El análisis que tenemos que hacer es que el señor, pueden haber dos retenciones aquí. Entonces puede ser, vamos a anotarlas por aquí, puede haber un primer caso y un segundo caso. Entonces, ¿cómo así dos casos, profesor? Bueno, vamos a poner el primer caso, que el señor
no pidió, mire que no pidió que le aplicaran, entonces no pidió que le aplicaran el artículo 383 del Estatuto Tributario. ¿Por qué no lo pide? Porque no metió una carta donde esa carta tiene que decir, me acojo al artículo 383 del Estatuto Tributario, donde no tengo más de 2 trabajadores, donde realizo esta actividad y no tengo establecimiento de comercio, sino que la realizo directamente o bueno, no importa que tenga establecimiento de comercio, realizo la actividad liberal y no quiero que no me apliquen. Entonces, en este caso, cuando la persona hace esto, aquí le aplicaríamos un 10%, 10% por honorario. Tendríamos un 10% por honorario. Entonces sería sencillo. ¿Cuánto sería el valor a calcular aquí entonces al señor por retención en la fuente? La base serían 7 millones, ¿cierto? Por el 10%. ¿Cuánto sería la retención entonces? ¿Cuánto sería la retención? 7.000. A ver, ¿cuánto sería la retención? 7.000. 700, profe. 700, profe. Correcto, 700. Ese es el primer caso. El señor dijo, no me apliquen el artículo 383. En sí, él no tiene que ni decirlo, sino no metió la carta. No metió la carta. No carta. Con solo no meter la carta, la entidad no va a estar, mire, que mete la carta. No, si usted no mete la carta, yo le aplico el 10%, que es su retención en la fuente. ¿Sobre qué? Sobre el valor antes de IVA, porque este señor me está facturando IVA. Pero si es una persona natural que no me factura IVA, que no es responsable, le aplico el 10% sobre el valor que me esté, la cuenta de cobro que me esté presentando. En este caso ya sencillo. Aquí irían entonces 700.000 pesos aquí y no sería por honorario, sino aquí tendríamos que cambiar no tablas, sino el 10%. Y aquí serían 700.000 pesos de retención. Ese es el primer caso, ¿cierto? No carta, no dice que le aplicaran la retención. Pero este señor sí incluyó la carta. Entonces es un dato que se le puede agregar por aquí al ejercicio, donde incluye, dice donde incluye, bueno, vamos para no perder acá la control Z, volvimos y le colocamos aquí un dato donde dice incluye carta, artículo 383, estatuto tributario. Entonces ya es otro caso. Si el señor nos incluye la carta del estatuto, del artículo 383 del estatuto tributario, tenemos que hacer entonces una depuración a ese ingreso, a esa mensualidad, a esa renta que él tiene, una depuración basado en lo que dice el artículo 383 de la depuración para ingresos de esa naturaleza, para ingresos honorarios, laborales. Y luego de ahí aplicarle la tabla del artículo 383 para obtener cuál es la retención que hay que aplicarle. Es casi como el procedimiento 1 que también se aplica el 383 en los empleados, en los empleados de nómina. Cuando se les aplica ese procedimiento 1 o el 2, el que le convenga, se le va a aplicar es la tabla del artículo 383 para ver cuál es la retención que habría que aplicarle a ese empleado. ¿Correcto? Entonces, lo primero que tenemos que hacer en este caso, que es
Una persona natural, ojo, esto nada más se aplica para las personas naturales. Las personas jurídicas no pueden meter a carta que aplíqueme el 3, no, solamente personas naturales. Si es, por ejemplo, una contadores asociada, una empresa de contadores asociados, no aplica la carta, tengo que aplicarle el 11% por ser una empresa, 11% por honorarios. No, que mire la carta, no hay ninguna depuración. La depuración solamente del artículo 383 se aplica para personas naturales. En este caso, una persona natural que es responsable. Listo, ¿cuál es la base? La base son los 7 millones de pesos, porque siempre cuando ustedes vayan a hacer un cálculo no podemos incluir el IVA, porque sería impuesto sobre impuesto. Si esta persona no fuera responsable, sobre el valor, aquí fuera solamente esto sin IVA, fueran valores exentos excluidos, sin IVA, y habría que aplicarle también, y incluyó incluyó la carta. Si incluyó la carta, hay que aplicarle el artículo 383 del Estatuto Tributario, que es depurar para encontrar estos 239. Listo, ¿está claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profe, ninguna. Listo. Entonces, procedemos entonces a hacer el cálculo. ¿Cómo se calcula? ¿Cómo depuramos para obtener esos 239? Primero que todo, esa persona, para que se le haga este cálculo y se le aplique esa que él quiere, estoy peticionando esto, él tiene que demostrar que por lo mínimo aportó el 40% del valor de su ingreso sin incluir el IVA, claro está, sin el IVA, en sus aportes a salud, pensión y riesgo laboral. Esa es la primera condición. Esto es una condición importante, porque según la UPPG, él tiene que aportar mínimo el 40% de ese contrato, de ese valor que está cobrando. Por eso dice mínimo. Pero si la persona quiere decir, no, yo quiero cotizar por los 7 millones, bien pueda, yo quiero cotizar por 8 millones, por mayor valor, no importa. Pero si dice la persona, no, yo voy a cotizar por el mínimo, yo voy a cotizar por 1 millón de pesos, y dice, no, venga acá, no señor, si nosotros le aplicamos esta fórmula, usted tiene que cotizar por más del mínimo. ¿Y cuál es la fórmula? Aplicarle mínimo el 40%. Sabemos que él gana 7 millones, que es la base sin IVA. Mire que son los 7 millones. Le aplicamos el 40%. El 40% de 7 millones nos da 2.800.000. Esa es la base mínima sobre la que él tiene que pagar seguridad social. Sobre eso paga pensión, que sería el 16%. ¿Cuánto pagaría? Pagaría el 16% de 2.800.000. Mire que 2.800.000 y 40 de eso, pagaría mínimo 448.000 pesos. Salud, lo mismo. Ah, y aquí una cosa importante, a ellos les toca, por ser ellos el contrato de prestación de servicios, la salud, la pensión y el riesgo, todo le toca a la persona. A la persona contratante le toca pagar esa seguridad social. Lo mismo para riesgo laboral. Para riesgo laboral, el 0.522, que es la TEC mínima por riesgo. Tenemos entonces que esa persona también, ¿cuál es la base? Los 2.800.000. Por el 0.522 le da 14.600 pesos. Ya tenemos entonces cuál es el cálculo que el mínimo tiene que hacer por salud, por pensión, salud y riesgo laboral. ¿Correcto? Tiene que cotizar
que cotizar alrededor de 812.600. Pagarlo por su seguridad social. Recuerde que el contrato de él es de 8.300.000, excluyendo el IVA, nos queda un contrato de 7 millones de pesos de sus ingresos. Ya tenemos entonces que él aportó, estos fueron sus aportes. Si él no corresponde a esto, si él viene y dice que va a cotizar por 2 millones, no señor, no puede proceder el descuento ni la cuenta puede pasar tampoco. Porque acá la entidad también es vigilante de que la persona no evada el pago de la seguridad social, que la pague por lo que es, porque si la paga por menos está evadiendo. Listo, ya teniendo eso, entonces aplicamos esta tabla que nos va a facilitar esa depuración. ¿Qué nos dice la tabla? Totalidad de ingresos, más prima de servicio, etcétera. ¿Cuánto es? 7 millones de pesos. Pero hay que tener en cuenta la VT actual. La VT para el año 2021 es de 35.607 pesos, ¿cierto? Esa es la VT. ¿Qué es VT? Unidad de valor tributario. La totalidad de ingresos es de 7 millones. No incluimos el IVA. Miren que el IVA no se incluye. Para profesiones liberales, personas naturales, una persona jurídica, no se le aplica este procedimiento. ¿Cuáles son los ingresos no constitutivos de renta? El aporte obligatorio por pensión, el aporte obligatorio por salud. ¿Cuánto aportó por pensión? 448.000 pesos, que es el valor que tenemos acá. ¿Cuánto aportó por salud? 350.000 pesos, que es su mínimo aporte del valor que tenemos acá. Tenemos que en total entonces esos ingresos no constitutivos son 798. Miren que esto es casi una mini declaración de renta. Así es lo que se hace cuando uno va a declarar renta a personas naturales, que hacerle la depuración de toda la renta para poder tener esas rentas laborales, aplicarle la cédula de rentas laborales. Deducciones. Dentro de esas deducciones, miren que hay, si yo quiero pagar menos, todavía puedo aportar en esa misma carta. Miren que estoy aportando en la carta. En la carta digo que no tengo 2 trabajadores, que me apliquen 383. Aporto los pagos que hice a salud, pensión y riesgo laboral. Y también si yo quiero disminuir y yo tengo que estoy pagando vivienda, sea por intereses de vivienda o un costo financiero por leasing habitacional. Saben que el leasing habitacional es un arrendamiento financiero que es cancelar una casa, un apartamento con opción de compra. También ese costo lo puedo deducir. Si yo tengo ese certificado del banco, lo aporto para la depuración. Y si yo aporto todo eso, posiblemente no pago, no me hace ninguna retención. También me puedo deducir el 10% de dependientes sin exceder de 32 VT. Este interés de vivienda tiene sus límites. No es que todo, mire que estoy pagando 5 millones por interés de vivienda. No. Límite hasta 100 VT, que equivalen a 3.560.700. Si yo estoy pagando intereses por 4 millones, tengo que coger hasta 3.560.700. Si estoy pagando intereses por 3 millones, tengo que coger 3 millones, porque si estoy pagando intereses por 3.580.000, tengo que solamente deducirme 3.560.000 o 561.000. Recuerden que se aproximan los valores, pero no me puedo exceder. Lo mismo sucede en la deducción por dependiente. Dependiente puede ser hijos menores, hijos discapacitados, hijos que estén en edad de estudio universitario hasta los 25 años, padres que no trabajan, la esposa o el cónyuge mientras no devengue hasta en mensual, el cónyuge no puede devengar como 240 VT, o sea, más de un salario mínimo.
puede ser mi dependiente, los padres, si no tienen trabajo. Eso quién lo certifica. Los hijos los puede certificar un contador público con su firma. Así como los padres, que son dependientes y la cónyuge. Pero los hijos discapacitados, y así tiene que ser medicina legal, la que certifique que tiene hijos discapacitados, o padres discapacitados, o una esposa discapacitada. Con eso no opera ningún monto, sino que ya se le aplicaría el 10%, que tiene un tope. ¿Ese tope cuál es? El 32 VT, máximo 1.139.000 pesos. 32 VT, 1.139.000 pesos. O sea que si yo le aplico el 10% a, a 7 millones de pesos, me daría 700.000 pesos. Todavía cabe 700.000 pesos, me lo puedo descontar porque está por debajo. Pero si yo tengo un ingreso de 20 millones, le aplico el 10%, me da 2 millones, me tengo que descontar solamente hasta 1.139.000 pesos. También otras deducciones puede ser pago por medicina prepagada. Esa medicina que algunas personas pagan porque le presta mejor servicio, por más rapidez, por especialista, por calidad en la atención hospitalaria, hospitalización, y pagan eso, pero tienen un tope. Yo puedo estar pagando 1 millón de pesos en medicina prepagada, pero solo me puedo descontar hasta 16 VT, o sea, hasta 570.000 pesos, aproximándome con el artículo 577, aproximación de miles. Ahí tengo los topes. En este señor no me aportó eso, pues no le hago ninguna depuración. También como deducción tenemos el pago a la ARL, que tiene que ser mínimo por el 40%, que nos da 14.600 pesos a riesgo laboral. Antes era ARL y ahora hay que actualizar. Ahora es solamente RL, riesgo laboral. $14.000. Total deducciones, mire, como no tenemos más nada aquí, no tenemos ni intereses de vivienda o leasing financiero, no tenemos dependientes, no tenemos medicina prepagada, pero sí tenemos ARL, nos da un total de 14.600 pesos. Para un subtotal de 6.187.400, ¿de dónde sale este? A los 6.202.000 le descontamos los 14.600 pesos y nos da 6.187.400. Repito, a los 6 millones es su total 1, que es la suma, que es la resta a los 7 millones, haberle restado lo que pagué por salud y pensión, 798, me da 6.202.000, le resto las deducciones, en este caso son 14.000, para un total de 6.187.000 pesos. Ya tenemos entonces la depuración. Mire que tenemos ingresos no constitutivos de renta, deducciones y ahora rentas exentas. Dentro de las rentas exentas tenemos el aporte voluntario a los fondos por empleados de pensiones, al aporte de cuentas AFC, que tiene su límite, hasta 3.800 VT. ¿Equivalen a qué? Equivalen a 135 millones de pesos. Pero no tenemos, en nuestro caso no aportó, por lo tanto la renta del CENTA, el total de renta del CENTA es 0, ¿cierto? 0. Entonces tenemos 6.187.400 menos 0, subtotal 3, 6.187.400. Procedemos entonces, tenemos entonces rentas de trabajo del CENTA, que es el 25%. ¿A quién le aplicamos este 25%? Se le aplicamos al subtotal 3,
a los 6.187.400 le aplicamos el 25% y nos da 1.547.000. Nos da 1.547.000. Una nota, la sumatoria de las deducciones y renta exenta y el 25% de renta de trabajo exenta no podría superar el 40% del ingreso. Las deducciones la renta exenta y el 25% no podrá superar el 40% del ingreso del subtotal 1. Y entonces miramos el subtotal 1. ¿Cuál es el subtotal 1? 6.202.000. A 6.202.000 le aplico el 40%, me da 2.480.000. Este es mi límite de mis rentas. ¿De cuáles rentas? Si yo sumo las deducciones, que tenemos aquí, que serían ¿cuánto? 14.000, y sumo las rentas exentas, en este caso tengo 0, irían 14.600 más 0, 14.600. Y sumo el 25%, no me sobrepasa este 2.480.000. Repito, tenemos las deducciones. ¿Cuánto tenemos las deducciones? Total deducciones, 14.000 que nos dice allá. Le sumamos las rentas exentas. ¿Cuántas son las rentas exentas? 0. Y le sumamos el 25%. Si sumamos todo esto, nos da 1.561.600. Está por debajo de 2.480.800. O sea que sí me las puedo descontar todas. Pero si acá me viene ese dado, aquí tuviera interés de vivienda, un ejemplo, hasta 3 millones de pesos, un ejemplo. $3 millones. Miren que la sumatoria de eso, ¿cuánto me daba? Me daba 3.811.600. No me podía descontar esos 3.800.000, sino tenía que descontarme hasta 2.480.800 aquí. Es lo mismo que se hace cuando se hace la declaración de renta. Está limitado ese por el 40%. En nuestro caso, si no les podemos descontar todo, porque no tenemos todo todas esas deducciones están por debajo del tope que nos están diciendo. Entonces tenemos a los 6.187.000 le descuento en 1.547.000 del 25%, me da 4.640.000. 4.640.000. Y probamos que el 40% de este no superó. Ya tenemos 4.640.000. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos? A ver, díganme ustedes, lo siento tan calladito que parece que no estuvieran ahí. ¿Qué hago con esos 4.640.000? ¿Están ahí? Sí, profe. Ah, Sí, profe, aquí estamos, profe. no, que el silencio me preocupa. No, aquí estamos, profe. Estamos analizando todo, profe. Bueno, ¿qué opinan? A ver, ¿qué viene ahí? ¿Qué hago con esos 4 millones? Y pico, ¿qué hago ahora ahí?
Sencillo, los divido entre el número de VT para saber cuántas VT tengo. Ahí está, mire que por eso Bueno, calculamos. yo casi le digo que los multiplicaba. No, hay que dividirlo. Hay Ok. que dividirlo para saber cuántas VT, o sea, ¿por qué lo dividimos? Yo quiero saber 4.640.400 a cuántas VT equivale, entonces lo divido. Dividimos. 130,32. Correcto, 130,32 VT. A eso equivale. VT. Listo, teniendo eso ya, depuramos entonces. Y para esa depuración tenemos que remitirnos a la tabla del artículo 384 del Estatuto Tributario. ¿Les estoy compartiendo pantalla a todos? No, no. Solamente el ejercicio, vamos a ver. Voy a dejar de compartir y voy a compartir todo el escritorio, listo, para podernos ir. Vámonos acá, acá. Vámonos al artículo 383. Todos están viendo, ¿cierto? La pantalla. Si nos vamos al Sí, artículo profe. 383, nos habla de la tarifa que debemos aplicar. Y esta es la tabla. La tabla nos dice que cada medida en VT, si después de yo dividir eso, cuando yo dividí esos 4 millones, me da entre 0 y 95 VT, no pago nada. El impuesto es 0. Pero ahora, si cuando yo divida lo que esté dividiendo, el valor entre la VT actual, me da entre 95 y 150 VT, tengo que aplicarle una tasa marginal del 19% y aplico la siguiente expresión. A ese ingreso laboral expresado en VT, le resto 95 VT y lo multiplico por la tasa marginal por el 19%. Ese valor que me dé lo multiplico por la VT, por los 35.500 y pico, y nos va a dar el impuesto a cargo. Entonces mire que de acuerdo a eso, si nos dan entre 360, el impuesto a cargo nos da entre 150 y 360 VT, la tasa marginal ahí aumenta al 28%. Y es lo mismo, a los 150 VT le resto, perdón, al impuesto que me dé le resto 150 VT, lo multiplico por la tasa marginal y ahí todavía me dice más 10 VT más. Más 10 VT. Entonces, por ejemplo, si tengo 200 VT menos 150 me da 50, lo multiplico por el 28, me da 7 algo, 8, daría 50 más 10, daría 68 VT. Ese 68 VT la multiplicaría por la VT a 7 pesos es. Este es aplicar la tabla del artículo 383. Listo, entonces la tabla la tenemos nosotros acá. Ya esto es un adelantico, les va a servir cuando vayan a dar administración de impuestos de administración de retención y IVA, de IVA y retención. Me voy a la tabla. Si yo construyo mi tabla, ¿cuánto me está dando aquí? Miren, me está dando 130, ¿qué? VT. Si yo busco, lo ubico en la tabla, ¿dónde tendría que ir? Aquí en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta. La segunda, profe. En la segunda, porque claro, está entre 95 y 150 VT, ¿cierto? Sí, señor. Porque mire que me está dando, estoy aquí. Me está dando eso, estoy aquí, en este rango. Estando en este rango, aplico la fórmula. Entonces, ¿qué me dice la fórmula? Que a las 130 VT.32 le reste 95 VT. Eso es lo que me dice aquí.
al ingreso laboral grabado expresado en VT menos 95 VT, lo que está diciendo aquí. Me da 35,32 VT a 130,32, que fue lo que calculamos acá, y me dice la tabla, réstele 95 VT, me da 35,32 VT. Y después me dice también, a ese resultado, multiplíquelo por el 19%, la tasa marginal. El 19% de 35,32 VT multiplicamos el 19% por 35 VT y listo, ustedes lo pueden hacer en su calculadora, en su computador. 6.71. 6,71, correcto. Redondeando a dos dígitos. Y es importante dejarlo así a 2 dígitos. Porque no, lo voy a redondear. Bueno, si te quieres redondear a 7 VT, mejor, pero no, si lo voy a redondear a 6 VT, ahí sí está fallando porque ya está pagaría menos y lo pueden sancionar. Por encima sí puede equivocarse, no pasaría nada mientras usted pague más retención. Tenemos entonces 6,71 que VT, esto es VT. VT, todo esto está expresado en VT. VT. Entonces nos dice también esto, y multiplícalo por el 19, ¿cuánto nos da? 6,71 VT. Tomamos entonces el valor de la VT, ¿cierto? 35.607 y lo multiplicamos por 6,71. 238,920. Lo multiplicamos por 6,71. ¿Cuánto les da? A mí me dio 35,299. 300, 235,300, bro. Es medio diferente. ¿Y por qué le dio 235? Mire que tiene que coger. Por eso, 35.607. 35.607, que es el valor de la. O 6,71. Ahora sí, profe. 238,922, profe. 923. No me da con. No, de pronto es por los decimales, que yo en Los Excel estoy cogiendo todo, sí. Sí. Pero por eso no se preocupe, miren, por eso no se preocupe, porque ¿qué pasa? ¿Cuánto le da a usted? ¿200 qué? 238,923. También a mí. 923, pero miren, no se preocupen. ¿Por qué no se preocupen por ese? Miren lo que dice aquí. Lo están leyendo, lo alcanzan a leer, lo acerco un poquito. Ahí. Con respecto a las declaraciones tributarias, dice el artículo 577 del Estatuto Tributario, aproximación a los valores de las declaraciones tributarias. Los valores diligenciados en los formularios de las declaraciones tributarias deberán aproximar a múltiplo de 1000 más cercano. Es decir, que esos 239,970, 923 por los decimales que estamos llevando ahí, ¿a cuánto lo tenemos que llevar entonces? Aplicándole el artículo a 239, aproximación de 1000. 238,970 te lo lleva a 239,000. Correcto. Sí. Que es el valor, teniendo ya, es el valor que estamos aplicando acá de retención. Mire, 239,000. ¿Aplicando qué? El artículo 383, semejando que es un empleado fiscal, como decían antes, el empleado fiscal, pero ahora se llaman rentas laborales. Los honorarios constituyen rentas laborales con las nuevas reformas tributarias. Los honorarios son rentas laborales.
Listo. Mire que lo que tardamos, ¿cierto? Pero es necesario, porque si a usted le sale un caso de eso, es necesario. En la empresa privada también se da. El contrato usted a una persona por honorario, la persona dice, no, yo no tengo por qué no, por eso le queda a favor. Algunos le dicen, no, que ese, deje que le hagan la retención del 10, que eso le queda cuando declare renta. Y dice la persona, no, porque yo cuando declaro renta hago todas mis depuraciones y pago cero. Yo después no voy a estar solicitando a la administración que me devuelva, me pueden hacer una investigación. Y entonces, no, a mí no me aplique mi retención, yo le estoy diciendo que no. Otros que planean tributariamente que tienen ingresos, por otro tienen 83 millones por acá, 50 por acá, dicen no. Sí, señor, incluso dicen aplíqueme el 10, mandan es una carta no diciendo, sino aplíqueme el 10 e incluso hasta más. Tengo casos que personas mandan una carta diciendo aplíqueme el 15% de retención. Y como ellos mandan esa autorización, uno les aplica. No está en ninguna tabla, me están autorizando. No es que entonces vienen y me mandan una carta, aplíqueme el 5. No, ahí sí, no señor, no se puede. Pero más sí. ¿Por qué? Porque esa es mi planeación tributaria para cuando esas retenciones se les certifiquen, la persona declara su declaración de renta, al momento ya cuando ya depure todo su impuesto puede deducirse ese pago anticipado que hizo de la renta. E incluso no puede pagar nada o ya una mínima cosa. Entonces lo que hace es estar como que guardando ese dinero allá para luego descontárselo cuando declare renta. Esos son casos que pueden haber. Entonces en este caso sí le aplicamos. Listo. Ya calculamos entonces la retención por honorario. Mire que está en honorarios, pero en vez de porcentaje le aplicamos la tabla. Tabla, artículo 383. Listo. Ya estaba diciendo por qué le estamos aplicando no el 10 ni el 11, si viene una auditoría. Ya la auditoría revisará si bien el procedimiento o no. Compras, no aplica. Retención de ICA del 7 por mil. Mire que este símbolo significa 7 por mil. Un cerito, barra inclinada, y dos ceritos es 7 por mil. Tres ceritos, 7 por millar. Y un cerito, barra inclinada, y un solo cerito por ciento. Tenemos por ciento, por mil, por millar. En nuestro caso nos dice, rectifiquemos que nos dice que el ICA es, la tarifa del ICA es del 7 por mil, correcto. Estamos bien. Y miremos la fórmula, si le estamos aplicando el 7 por mil. El 7 por mil, ¿a qué equivale? A dividir 7 entre 1000. Y 7 entre 1000 equivale a 0,007. 0,007. También equivale, si lo convierte a porcentaje, equivale a 0,70%. Equivale al 7 por 1000. Pero si usted sí quiere complicar, simplemente toma el valor 7 millones, lo multiplica por 7 y lo divide entre 1000. Le da el mismo resultado. Correcto. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Claro. Mientras se hacen otras cosas, es propulsor de luz. Creo que bien, profesor. Ok, bueno, listo. Perfecto. El IVA, ya ustedes saben, el IVA es sencillo. Del IVA facturado, el 15%. Del IVA facturado, el 15%. El ICA, ¿de dónde saco la base? ¿Cuál es la base? La base es este sin valor, sin IVA. La retención de IVA, que es el 15% del IVA facturado. ¿Cuánto me facturó? 1.330.000. Por el 15% me da 199.500 pesos. La retención de Prohospital, el 1% de 700.000 pesos.
La retención de estampillo ni sucre, el 1.5% de 700.000 pesos, equivale a 105.000 pesos. ¿De 700 o de 7 millones? De 7 millones, perdón. Era para ver si estaban dormidos ahí. Ajá. 7 millones por el 1.5% nos da 105.000 pesos. Y la otra estampilla, que es la estampilla por la electrificación rural, que es el 0.5, también sería el 0.5 por 7 millones, nos daría 35.000 pesos. Ya tenemos entonces todas nuestras retenciones, no hay más retenciones, dirán uno, uy, más retenciones. En el sector público, mire todas las retenciones. Usted en el sector privado solamente aplicaría renta, ICA e IVA. Listo. Pero acá estamos viendo, estamos en el sector público, una entidad de gobierno, tiene que aplicar esas retenciones porque estamos viendo que aplicamos retenciones nacionales, aplicamos retenciones de impuestos departamentales y aplicamos también retenciones de impuestos municipales, como es el ICA. Estamos aplicando 3 estatutos tributarios. Listo, ya tenemos entonces los porcentajes. Vamos a la contabilización. Busquemos la contabilización. Este código no es, tenemos que buscar un código de honorarios. Buscamos entonces nuestro plan de cuenta. El plan de cuenta ya se los monté allá, lo vieron. El plan de cuenta está en la plataforma Moodle. Tenemos 5111, mantenimiento, fotocopias, seguros, servicios, intangibles, honorarios. Honorarios. 5111, 79. Otro dirá, bueno, vamos a buscar que hay otros honorarios para buscar el pasivo también. Pueden darle en el buscador. Honorario lo encontramos ahí en la 511179. Esta 521172 es porque es para generales, pero de venta. Y acá eso es cuando las empresas son industriales y comerciales que venden algún servicio, entonces también tienen gastos por venta. En este caso nosotros no nos aplica, sino la 5111. Así como la empresa privada tiene para gastos de venta y para gastos de administración. Acá todos son administración. Tenemos en cuentas de orden honorario que no vamos a utilizar, cuentas de orden en la 1384, pero impuestos, derechos, no aplica, no estamos recibiendo ese ingreso. Tenemos en la 190506, tiene servicios pagados por anticipados, en caso que usted pague un honorario por anticipado, en una cuenta por cobrar. Tenemos en la retención, miren, retención por honorarios. Y entonces, ahí de una vez les voy a aclarar algo, que por qué no utilizamos esta cuenta o utilizamos esta cuenta de rentas de trabajo. Tenemos esta o esta, la que vamos a aplicar. Yo en mi ejercicio estamos aplicando esta. Incide, profesor, ¿y por qué no aplicamos esta? Si le aplico el 10%, si le aplico el 10% o el 11% a esa empresa, iría a esta cuenta, retención por honorarios, porque no son rentas de trabajo. Pero si le aplico el artículo 383, lo llevaría a esta cuenta, a la 243615. Ahí la diferencia de esas dos, que aplicar una y la otra. Acá honorario cuando le aplique el 10 o el 11, y acá cuando le aplique el artículo 383 del Estatuto Tributario.
Tenemos también en la 249054, miren, entonces, claro, es otras cuentas por pagar. Ahí serían los honorarios, ahí sería la contrapartida. Ingresos recibidos por anticipado también, ya sería un pasivo, honorarios, en caso de que recibiéramos unos honorarios. Y ingresos diversos honorarios, en caso de que la empresa esta empresa sea una empresa comercial que se dedique a hacer asesoría o preste alguna clase de servicio, sea por honorario, lo llevaría ese ingreso. En este caso, un municipio, una alcaldía, no llevaría. Y a la 511179. Entonces reemplazamos 511179. Vamos a llamar honorarios. ¿Qué valor registramos? Aquí se vamos a registrar el valor con IVA y todo, con el IVA y todo. La sumatoria de los 7 millones más el IVA generado me da un total de 8.330.000. Miren que acá no discrimino IVA porque esta empresa no son responsables, las alcaldías no son responsables ni generadoras de IVA. Por lo tanto, todo lo que compre grabado lo lleva a un mayor valor de la compra, sea de un gasto o sea de un bien, un servicio, un bien mueble o inmueble. Si compré un escritorio grabado con IVA, lo tengo que dar mayor valor. Si compré un computador que me pasó de las 50 VT, que es grabado, lo tengo que llevar a mayor valor con IVA. Listo, ya llevo la cuenta del gasto, honorarios. Las contrapartidas. La 243627, retención de ICA, que son 49.000 pesos. La 243615, miren, rentas de trabajo. Ya saben por qué lo llevé a esta cuenta y no a la 243603, honorarios. Porque le apliqué fue el artículo 383. Si le hubiese aplicado el 10%, tenía que llevarlo a la 243603, honorarios. La 243615, rentas de trabajo, 239.000. La 243625, impuesto a las ventas retenidos, 199.500. Y las estampillas que las hemos subdividido en varias auxiliares, pero en realidad que todo va a la cuenta padre de las estampillas es la 240722, sería la cuenta padre. Y ahí vienen esas otras como para discriminarlo, para tener el control. Tenemos entonces Prohospital, la 24072201, 70.000. Por Universidad de Sucre, 105.000, la 02. Y en la 24072203 tenemos Proelectrificación Rural. Y la del pasivo en la 240101, bienes y servicios. 7.632.000, que es el valor que le voy a pagar después de hacerle todas las retenciones. Y mire que me coincide con el valor que le estoy liquidando ya neto a pagar. Miren que aquí coloco total causación. ¿Cuál es la total causación? La sumatoria de esta más el IVA me da total causación. Pero para efecto de los descuentos tengo que hacer los valores sin IVA, ya lo habíamos dicho. Luego, todos estos valores, 8.330.000, le resto todas las deducciones que me dan 697.500, las mismas, 697.500, total a pagar de 7.632.500. Y listo, hemos terminado con ese ejercicio. ¿Alguna pregunta, aclaración al respecto? Profe, ahí vamos. Pues hasta el momento le voy entendiendo todo. Perfecto. Quien no entienda algo, por favor, dígalo ahora, no importa. Podemos explicarle brevemente, o si yo no puedo, un compañero le explica. Total, sacamos de esa duda, ¿qué no entendieron?
Bueno, todo ok. Listo, pasemos entonces, ya tenemos la liquidación. Pasemos entonces a otro evento. Un contrato de obra, dice pavimentación. Vamos a poner esto más grandecito aquí. Nos dice ahí está mal escrito. Pavimentación de 200 metros de calle y andenes, es plural, vamos a poner y andenes, en concreto rígido, en la carrera 10E del barrio El Chucundún, según contrato de obra pública número SA 023 de 2021. Mire que no están especificando que el contrato es de obra pública. ¿Cuál es el valor del contrato? El valor del contrato es de 500 millones de pesos. Es el valor total de ese contrato. Es un contrato de obra pública. Esos contratos de obra pública, el estatuto tributario los declara excluidos. Todo contrato de obra pública para el gobierno, por eso se llama obra pública, porque es una entidad pública la que está contratando, es excluido. No puede cobrarle nada. Pero en la empresa privada se llaman contratos de construcción, no de obra pública, sino contratos de construcción. En la empresa privada hay una parte que es excluida y una parte grabada. ¿Y cuál es la parte grabada? Solamente la utilidad del contratista. En ese AIU que proyecta el contratista, estos contratos de obra también tienen AIU, administración, imprevistos, utilidad. En la parte privada, esa utilidad, esa parte que da por utilidad de ese contrato, esa parte es grabada al 19%. Esa sería la parte grabada, solamente la utilidad del contratista, más no todo, porque lo demás se constituye como costo. En ese contrato de construcción en construcción en empresa privada. En empresa pública, esos contratos se llaman contratos de obra pública. ¿Y qué se refiere el contrato de obra pública? A aquellos trabajos, sea elaboración, mantenimiento de infraestructura, o sea, de bienes inmuebles que sean del Estado, del ente territorial. Por ejemplo, construcción de un puente, mantenimiento de un puente, el edificio, la sede donde funciona la entidad que es propia y le va a hacer un trabajo de pintura, solamente con pintarla, no la está construyendo, la está pintando. Ese contrato de pintura es de obra pública. Le está haciendo un mantenimiento, algunos obra pública. Ahora, el edificio donde funciona la entidad es arrendado. Ya no, ese contrato no se puede llamar de obra pública porque no es propiedad de él. No es propiedad. Ya entonces esa clase de contrato ya se llevaría, es un contrato de construcción, de mantenimiento, perdón, pero sería en bienes de tercero. Y no se podría llevar a obra pública y no se podrían hacer las retenciones como obra pública. Listo, tenemos entonces el contrato, son 500 millones de pesos, falta un anticipo. No tiene, valor del acta no tiene. Es régimen común, que está declarante, un ICA del 8 por 1000 y falta un anticipo del 40%. Falta un anticipo del 40%.
El 40% de 500 millones, ¿cuánto es? Este lo vamos a construir entre todos para que lo vayamos entendiendo. 200 millones. 20. Es correcto. 40% de 500 millones da 200 millones de pesos. Y ahí lo tenemos. Valor del contrato, 500. No tiene adición, 500. Ejecución hasta el momento, no hay ninguna ejecución. Saldo por ejecutar los 500. No hay ninguna acta final ni acta. Aquí se puede decir acta, no acta final. Acta, no hay nada. 0. Saldo por ejecutar 500. No se ha hecho nada. Lo que se le está dando es un anticipo a esa obra. ¿Cierto? No se ha ejecutado nada. Se ejecuta a medida que se vayan avanzando en actas parciales. Es que se empieza a dar la ejecución de la obra, casi como el primer ejercicio, pero allá era de un suministro, de un mantenimiento. Acá es de un contrato de obra, que lo va recibiendo la oficina de infraestructura o quien haga sus veces, va a recibir o buscan unos interventores para que reciban esa obra. Contrato de interventoría. Ya sabemos que el régimen común se le van a pagar 200 millones, se le giran 200 millones, pero, aquí hay un pero. La norma establece que a los contratos de obra pública hay que realizarles una retención, un descuento del 5% de la ley 418. Anteriormente esa ley se era denominada impuesto de guerra, pero en el transcurso del tiempo, por la tutela que no a la guerra, es como que fueron cambiando ese nombre, que es impuesto de contribuciones para la policía ahora, ya no se llama impuesto sino el impuesto a la contratación. Es como las bandas, que también una tutela, que banda de guerra, no a la, o sea, que incentivaban a la guerra. Entonces les cambiaron que bandas de paz, o sea, acá que fueron cambiando, pero sí quedó también por la ley 418 y quedó una novedad porque anteriormente a los anticipos no se le hacía esta clase de descuento, pero en las reformas que tuvo esta ley 418 dice que aplique esa retención del 5% hasta en el anticipo. Hasta en el anticipo. Hay que aplicar el 5% hasta en el anticipo. Entonces, si le aplicamos el 5% a este valor, mire que este valor no es el valor, sino el valor total de la causación. El 5% equivale a 10 millones de pesos. ¿Cierto? Sí, profe. 5% de 200 millones, 10 millones. Sí, profe, 10 millones. Entonces, 418 de 10 millones de pesos. Total descuento 10, total a girar 190 millones de pesos. Pero el anticipo que yo le entregué es de 200, solo que le estoy haciendo. Ese dinero ¿a dónde va a parar? Tiene destinación específica. Ese dinero es prácticamente un recaudo de terceros. Ese dinero es de las fuerzas militares, de la policía, del ejército. Aquí en este caso en Celeo es de la policía, que es la que mantiene todo ese impuesto. Ah, ya sé por qué le cambiaron el nombre. Se llama ahora impuesto de seguridad. Impuesto de seguridad, ya no es impuesto aplicándole el 5% a 200 millones de pesos. El 5% a 200 millones de pesos. Siempre la base para la retención cuando estamos aplicando, que se le estamos aplicando el anticipo, va a ser esta. Porque si yo me equivoco de base y empiezo a aplicarle acá, a estas bases de acá, le estaría aplicando sobre aplicación de ese impuesto. Ahora lo vamos a ver en el transcurso de las actas, por eso vamos a construir entre todo y las actas paso a paso.
Listo, no hay más descuento, no se le hace ni de ICA, ni de IVA, ni Prohospital, nada de eso, solamente ese. Y solamente se contabiliza eso. ¿Y dónde se lleva ese anticipo? Se lleva una cuenta de 190604, anticipo de bienes y servicios. Profe, disculpe, profe. Sí. Solamente se le hace ese descuento porque, profe, yo ya vi régimen común, no entiendo. De pronto me salté ese Bueno, pedazo. no. Eso solamente se hace a los contratos de obra pública, en entidades públicas, entidad privada no lo hace. Solamente la entidad pública es la que hace este descuento. Toda entidad pública que haga contratos de obra pública aplicaría la contribución a la ley 418, que se llama ahora contribución a la seguridad. Solamente contratos, empresas públicas, las empresas privadas no aplican en los contratos de construcción ni nada. Ok, profe, gracias. Listo, lo contabilizamos, lo llevamos a una cuenta del anticipo porque le estamos entregando un anticipo de 200 millones. Y la retención o el recaudo a favor de tercero por impuestos lo llevamos a una 240790. Esa 240790, Profe, disculpe. ¿sí? Y a este tipo de contratos no aplican los descuentos que se le hacen por estampilla y Prohospital. En el anticipo no. Ah, En el anticipo no. Miren que todo, mire, como le expliqué anteriormente, cuando se dan anticipos, ahí no aplica ninguno. Recuerden el ejercicio anterior. El ejercicio anterior, vamos a irnos al ejercicio anterior, el primerito ejercicio, el evento 1. En el evento 1 miramos que tiene un anticipo del 50%, ¿cierto? Y mire que le aplicamos 30 millones y no le aplicamos ningún descuento. ¿Por qué no le aplicamos ningún descuento? Porque a los anticipos no se le aplica descuento. Cuando es anticipo, si es pago anticipado, sí. ¿Y por qué no se le aplicó aquí a ninguno? Porque no era contrato de obra. Este mire que era de suministro. Entonces nos vamos acá solamente a los contratos de obra pública, por ser contrato de obra, que es la única clase de contratos, y que lo haga una entidad pública, que es la que puede hacer, aplicaría el C5% hasta cuando dé el anticipo, está entregando el anticipo. Cuando dé el anticipo. Listo, entonces dio el anticipo. Ya nos pasamos, nos volamos. Estamos en el anticipo. Hizo lo decía que lo llevamos a la 240790. La 240790 es otro recurso a favor de tercero. Y ese 2407 es recurso a favor de tercero. Ese recurso a favor de tercero, ¿qué? Porque la policía lo está pidiendo, pero no se le transfiere. Mire que también la norma dice, no se le va a transferir ese dinero a la policía. Anteriormente, cuando empezó, sí se le transfería. Pero después no. Ahora, ¿qué hace? ¿Qué se pidió con este? Que la misma entidad que lo recauda lo administra. La policía lo que dice es, necesito comprar para la seguridad 2 patrullas equipadas con todo, con cámara, alarmas, sirenas, todo el equipamiento. ¿Cuánto valen esas 2 patrullas equipadas? Valen 400 millones de pesos. Pasa todo, la entidad busca, le contrata, le compran las patrullas, la misma entidad es la que hace el recaudo de retención y todo, y paga. Y le da los soportes a la policía, para que la policía ya lleve eso. Ya la policía tiene un fondo allá y lo lleva por donaciones, y los ingresa en su... La policía también lleva contabilidad pública. La policía también es un sistema de contabilidad pública, ya hay contadores, ya agentes. Antes eran civiles. Hoy en día ya la policía se ha profesionalizado y tiene dentro de sus filas contadores, administradores, ingenieros, de todo. Allá los contadores agentes, tienen también ese tipo, reciben eso como una donación y lo incorporan a sus activos, porque es un activo, ya sería eso un equipo de tracción y elevación, un vehículo equipado. Y le harían su depreciación y todo, pero esa ya es la contabilidad de la policía. Nosotros estamos en nuestra contabilidad de municipio, que es
hasta donde le entregaríamos ese recurso que le estamos recaudando acá por conceptos de ley 418. Y miren que se va lejos, 10 millones y así, toda la contratación, imagínense, 5% de toda la contratación de obras, que es grande. Siempre ustedes ven que todos los proyectos, pavimentación, construcción de puentes, todo ese 5% va a parar a ese impuesto de seguridad. El que hace la gobernación, las carreteras que hace la gobernación, la que está haciendo Pailita, San Marcos, las carreteras que hacen vías a nivel nacional, puentes, ese puente que hicieron para unir a Monpós, para la vía de Monpós, Magangué, Sicuco, Bodega, que antes se utilizaba un ferry, ahora ya está ese puente es multimillonario, es un puente, una construcción de obra, tuvo que pagar, si ese puente costó, vamos a poner una cifra así, no sé, por ahí dijeron las noticias, pero no recuerdo ahora la cifra. Les queda ahí de tarea, ustedes busquen cuánto es el costo del puente de Monpós, pero poniéndole por ahí, vamos a suponer 250.000 millones de pesos, el 5%, eso equivale a como 750 millones de pesos. No más, 7.500 millones de pesos, solamente en ese puente, y así eso es millonario, ese registro. Y lo llevamos a, mire que aquí cambiamos la cuenta. En las otras utilizamos la 240101, bienes y servicios. Acá ya estos bienes son de inversión. ¿Por qué? Porque son de inversión social. Lo mismo lo vemos en el rubro. Vemos un rubro que es un rubro de pavimentación de vías, un rubro de inversión. Por eso se va a llevar a la 240102 y no a la 240101. Proyectos de inversión. Mire que tenemos 240101 bienes y servicios y 240102 proyectos de inversión. Correcto. Listo, viene el otro evento, que es el acta 1. En el acta 1, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que de ese contrato, mire que ya le dimos el anticipo, el valor de esta acta 1 es de 300 millones de pesos. O sea, está legalizando, va a facturar 300 millones de esa acta. Listo, usted me factura 300 y yo le amortizo entonces sobre esa acta el valor del anticipo que yo le entregué. ¿Cuánto es el valor? Miren, aquí hay que corregir, no es el 50, sino el 40, ¿cierto? ¿Cuánto es el valor? El 40%, si me está facturando 300. El 40% de 300 es 120 millones, ¿cierto? Tengo que amortizar en la misma proporción en que entregué el anticipo. El anticipo acá lo entregué, miren, 40%. Le entregué 200 millones de pesos. Me está facturando un acta número 1, o sea que está ejecutando, de esos 500 ya está en ejecución 300. Él me cobra 300, pero yo tengo que decirle, tengo que amortizarle el 40%, que equivale a estos 300, equivale a 120 millones. Total a pagar, yo a ustedes tengo que pagar es de esos 300, 180 millones y descontarle lo del anticipo. Pero al momento de facturar, sí facturo para las otras retenciones. Valor bruto excluido, recuerde que los contratos de obra son excluidos, 300 millones. No hay exento, va a un total de 300 millones, no hay IVA. Un total de 300 millones. Pero el valor de la causación, miren, el valor de la causación que está aquí. El valor de la causación. El valor de la causación es de 120 millones. ¿Por qué de 120 millones? Porque es el valor después de haberle descontado el anticipo. Y eso se prueba acá entonces. Probamos acá, tenemos 300. ¿Cuánto está amortizando el anticipo? Vamos, digo.
300 y amortizo 120, me queda por pagar 180 millones de pesos, que es el valor a pagar. Correcto, repito, del valor que me facturen del acta, tengo que depurarle, no importa que tenga IVA, en este caso no tiene IVA porque el contrato de obra excluido, pero de ese valor del acta, tengo que descontarle el anticipo en la misma proporción en que le entregué. En este caso, como fue el 40, tengo que calcular el 40% de los 300, me da 120. Se lo descuento los 300 y en total le voy a pagar 180 millones de pesos. ¿Por qué? Porque yo me estoy descontando mi anticipo. Porque recuerden que ese es un préstamo que yo le di. Si ya fuera el acta final de 200 millones, ¿cuánto queda por ejecutar? Queda por ejecutar 80 millones. Cuando venga el acta final, tiene que pagar todo porque yo le entregué 200 millones, me ha pagado 120, me debe 80. Miramos en la ejecución. Saldo por ejecutar, teníamos los 500, ¿cierto? Que es el valor del acta. Acta número 1, 300, que es el valor del acta que están acá, los 300. Y saldo por ejecutar, 500 menos 300 son 200. El anticipo anterior no tiene sino saldo del anticipo anterior 200, que era lo que no se había amortizado nada. Amortización 120, que es lo que estoy amortizando. Saldo por amortizar del anticipo de 80 millones de pesos. 200 menos 120, 80 millones de pesos. Listo, procedemos a las retenciones. Los contratos de obra, la retención es del 2%. Contratos de obra pública, la retención es del 2%. ¿A quién se le aplicamos? ¿A 180? No, se le aplicamos a 300, al valor antes de IVA. Aunque aquí da igual aplicárselo acá, pero siempre el valor es antes de IVA, a la base A. Base A, valor antes de IVA. 2% a 300 millones nos da 6 millones de pesos. Retención de ICA. Acá nos decía que el ICA no es el 10 por mil, sino que el ICA es el 8 por mil. Corregimos aquí entonces. No es, sino 1000. Y aquí, aquí tenemos dos formas. O dividir eso o volverlo 0.80%. Miren que da lo mismo. Si yo digo el 0.80%, vamos a probarlo acá. Este renglón. Si yo digo que 8 entre 1000 equivale a 0.008, lo multiplicamos por la base 0.008 por los 300 millones, ¿me da cuánto? Me da 2.400.000, que es lo mismo que apliqué acá, que se le aplicaba el 0.80%. Mire que no es el 8% ni no, porque da más 0. O sea, no llega ni al 1. Que este factor también, esto aquí ya no es porcentaje, aquí sería un factor dividir 8 entre 1000, el 0.8 multiplicamos por 300 y en la base nos daría 2.400.000. Listo, tenemos ya el ICA calculado, IVA es excluido, el IVA es excluido. La estampilla prohospital equivale al 1% de 300 millones, son 3 millones. Estampilla Unisucre, el 1.5 de 300 millones, 4.500.000. Y estampilla Ley 418 de 0.5 de 300 millones, equivale a 1.500.000. Total, y Ley 418, ¿cuál es la base de la Ley 418? No va a ser los 300 millones, los 180, porque ya el anticipo desconté fue de acá, porque si descuento de los 300, estaría sobreaplicando Ley 418.
aplico el 5% de 180, no de 300. Mire que aquí cambia. ¿Cuál es la base? La base es, aquí sería como una base, vamos a poner una base aquí para que se entienda. Claro, una base ABC, sería una base D. Podemos llamar esto base D. Base D. Entonces, ¿cuál es la base la base D? Y ahí no nos confundimos. Base D, la base D. El 5% de 180 nos da 9 millones. Para un total de 26 serían 153 millones 600. 153 millones 600. Contabilizamos. Llevamos la 19, que es el anticipo, pero tenemos una cuenta ahora de inversión. Nos falta una cuenta aquí, ingresamos una cuenta. Esa cuenta, ¿cuál va a ser? Que es una cuenta, mire que estamos construyendo una carretera, es inversión. Si nos vamos a la cuenta 16, la cuenta, a ver si. Ahí está, la cuenta 1605 es terrenos. Propiedad, planta y equipo. Terrenos urbanos. Miren que aquí no está nuestros terrenos urbanos. Después viene semovientes, plantas, construcciones en curso, maquinaria, propiedad, planta y equipo. Entonces mire que eso es construcción de equipo, plantas, equipo, otras máquinas. Mire que estamos en ese maquinaria y planta, propiedad. Tengo que buscar una cuenta que sea de la inversión. Eso está en la 17. Viene de beneficio de uso público. ¿Por qué estaría acá? ¿Por qué estaría acá? Porque es un bien de beneficio. Las calles son un bien de beneficio de uso público, son de todos. Las calles son de todos. Miren lo que tienen ahí, todo viene de uso público en construcción. Aquí sería en construcción. ¿Iríamos a qué? ¿Estamos construyendo qué? Una vía, ¿cierto? Red de carreteras, plazas públicas, parques recreacionales, red aeroportuaria, terreno, otros bienes de uso público en construcción. Bienes de uso público en servicio, ya cuando se da en servicio en la carretera que esté terminada. Bienes de uso público en servicio, concesiones, cuando dan una concesión, la carretera la pueden dar en concesión, como el caso de la carretera del peaje de Sincelejo-Corozal, está en concesión, y ese contrato de concesión, ellos son los que cobran un peaje para, mire, tienen el deterioro, depreciaciones de ese bien, cobran un peaje para el mantenimiento de ese bien. Entonces, no es concesiones, construcción, concesiones, no es red de uso público
en construcción, carretera. Como está en construcción, lo llevamos a la 170501. Entonces, 170501. Que se llama red de carreteras. Y puede ser una vía interna. Una vía interna. Vía interna. ¿Cuánto debitamos acá? El valor que me están legalizando todo. ¿Por cuánto me están facturando ellos? Me está facturando por 300 millones de pesos. Ese es el valor que llevo ahí. ¿Cuánto me está amortizando el anticipo? Mire que el anticipo lo llevé débito. Ahora que me está amortizando, tengo que llevar los créditos. La amortización que me está haciendo el anticipo es de 120. Lo llevo crédito. Ya calculamos la retención por construcción de obra, que es la 243626. Retención por construcción. Tenemos RTICA, 2.400.000, las estampillas, 3.000.000, 4.500.000, 1.500.000, y el recaudo a favor de terceros de 9 millones. Para un total, mire que aquí nos está sumando, vamos a sumar esto, es 59. Que este está más allá, está en es 58, hay que corregir la fórmula. 58. Nos daría sumas iguales, ¿cierto? ¿Por qué no das sumas iguales? Porque mire que aquí estamos, ¿qué estamos haciendo aquí? Aquí estamos amortizando el anticipo, que lo habíamos llevado débito. Contablemente, recuerde que ya le hice esa cuenta T, va disminuyendo de 200 millones que estaba débito y registro 120 millones crédito, me queda un saldo en ese anticipo de 80 millones, que es el mismo que registramos aquí. Mírenlo aquí. Y listo. Bueno, nos queda poco tiempo para ya, que es la parte final, ya legalizar y lo hacemos mañana, primero en 10 minuticos, lo explicamos, y si alguno tiene alguna pregunta sobre el tema, pues mañana aclaramos alguna duda. Hasta ahora, ¿cómo van? Ok, profe. Bien, profe. Bueno, perfecto. Entonces, los espero mañana. Dios mediante, que descansen. Antes de salir, por favor, presente 2 puntos y su nombre completo en el. Hasta mañana, que descansen. Bueno, igualmente, profe, hasta Hasta mañana. mañana, profe, que pase bien. Hasta mañana. Mañana. Profe, ¿usted la clase la subiría cuándo? Que más o menos la estoy subiendo, debo estar subiendo mañana en la mañana. Esta noche ya la empiezo a descargar. Mañana en la mañana. Sí, porque lo mismo no lo puede escuchar bien. Ok, bueno.